Todos abrimos la Biblia en Mateo capítulo 13, desde el versículo 43 hasta el versículo 50. Todos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: y aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Hemos hablado que durante todo este año el tema es el reino de los cielos. El reino de los cielos no tenerlo como un concepto, sino como nuestra meta. La meta de nuestro espíritu. Así que su espíritu, mi espíritu, anhela entrar en el reino de los cielos. Es el anhelo de mi espíritu, entrar al reino de los cielos. Es lo que todo el mundo dice cuando muere alguien, ¿no? Muere una persona, entonces dice: ¿dónde está? No, él se fue para el cielo. Porque en el momento de la muerte, pues todo el mundo era bueno. Pero Jesús dijo que no todo el que le decía Señor, Señor entraría en el reino de los cielos. Por eso comenzamos a hablar que para entrar al reino de los cielos, ¿quién entraría al reino de los cielos? Los que no son desconocidos para Jesús. Los que no son desconocidos para Jesús, se supone entonces son la familia. Dígame, si usted dejaría entrar o no dejaría entrar a los de su familia a la casa. Llegan y tocan a la puerta. ¿Quién es? Pues su mamá. Entonces, no, usted no puede entrar. No, pues la mamá entra. ¿Los quiénes entran? Los hijos entran, los hermanos entran. La familia entra. Cuando no es una familia, pregunta quién es. Y entonces, si eso no es, entonces entra o no entra. Por eso en los conjuntos siempre preguntan quién es, quién llegó. Tiene uno que decir quién llegó, no, que de fulano, que viene a reparar o no, que vengo a hacer tal. Entonces primero preguntan si entra o no entra. Si sí puede entrar, le autorizan entrar. Jesús dio como un estándar. Dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero cuando dijo, pero en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonio y hicimos esto. Y yo: no, cuando ustedes decían eso, yo no sé qué estaban haciendo, pero yo a ustedes no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando él estaba hablando esto, estaba hablando acerca de los demonios. Entonces, está diciendo que cuando una persona, porque es mala por no haber creído, ¿no? Entonces dice que a la mala generación le va a pasar eso, que echa el demonio. Y cuando lo echa, entonces el espíritu inmundo siempre quiere volver a la casa. Y cuando quiere volver a la casa, entonces dice: ay, ya sé qué voy a hacer. Como ya me sacaba una vez para que no me saquen, voy a coger 7 espíritus peores que yo. Y vuelven a la casa porque ya la encuentran adornada y barrida. Y cuando llegan allá la encuentran así. Entonces el estado de esa persona llega a ser peor que el que tenía cuando había expulsado demonios. Jesús estaba dando esa explicación. En ese momento llegaron su mamá y sus hermanos y querían hablar con él. Entonces uno de la multitud le dijo: oiga, aquí está su mamá y sus hermanos que quieren hablar contigo. Y yo: ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Le respondió al que le dijo eso. Solamente dijo, entonces señaló a los discípulos, dijo: todo el que hace la voluntad de Dios. Y señalando a los discípulos le dijo: todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermana, mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios son los que van a entrar al reino de los cielos. No el que le dice Señor, Señor, no el que predica, sino el que hace la voluntad de Dios. Por eso es tan importante entender ahorita que los discípulos, algún discípulo llegará a ser hermano, fue la prédica pasada. Algunos discípulos tendrán como la mamá y algunos serán como la mamá. No, todos tendrán que ser hermanos, todos tendrán que tener algo como de hermano, todos tendrán que tener algo como de mamá, como de hermana, ¿sí? Para ser de la familia de Jesús. ¿Por qué digo esto? Bueno, para tocar este tema tenemos que entender que Dios es amor. En muchos lugares se encuentran ese letrero que dice que Dios es amor. En los carros sobre todo colocan Dios es amor, en muchas iglesias, en muchas partes. Pero la cuestión es
¿quién puede decir que Dios es amor? Sino el que recibe a Dios, que recibe el amor de Dios. El que recibe el amor de Dios dice, no, no, Dios es amor. Entonces uno dice, si recibe plata, dice, ay, no, Dios es amor. Y cuando no tiene plata, entonces Dios no lo ama. Triste, ¿no? No ve que hay hijos que le dicen a uno, lo condicionan. Si me da, te quiero. Si no me da, entonces no me quiere. Ah, entonces no me quiere, entonces sí me quiere. O entre pareja, ¿no? Si me quiere, me da. Si no me quiere, no me da. Si me ama, me da. Si no me ama. Entonces siempre está midiendo el amor es si me da o no me da. Pero cambia si no le da y cambia si sí le da. Pero resulta que Dios no es así. Dios es amor, pero dentro de Él también hay justicia y hay juicio. Mire, para entender el amor de Dios voy a dar un ejemplo. Espero tratar de ser lo más sencillo y conciso en esta predicación, pero escuche muy bien, preste atención. Hay personas, o Dios también se puede manifestar, personas o Dios pueden ser así, como un aguacate o como un huevo. O sea, hay personas que por dentro son duras, ¿cierto? Como un huevo, pero por dentro el corazón es como una yema blandito. Pero hay personas como el aguacate maduro, que es blandito por dentro y el corazón es como una piedra. Para hablar del amor de Dios tenemos que entender que el Antiguo Testamento es duro. Es como la manifestación de Dios, que es duro. ¿No se han dado cuenta que Él mandaba matar y matarás y ojo por ojo, diente por diente? Y se ve toda la severidad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús comienza a decir, amados los unos a los otros, como yo os he amado, y si tu enemigo te pega una mejilla, ponle también la otra. Entonces uno ve como algo ya muy débil, ¿cierto? Que la gente dice, no, hasta allá, no. ¿Qué tal dice que le pega una mejilla y le ponga la otra? Para entender esto de la familia de Dios, para entender el amor de Dios, no solamente damos este ejemplo. Mire, puedo decir, el ejemplo lo manifestó Dios cuando creó al hombre. Cuando creó al hombre, creó varón y hembra, ¿cierto? Pero llamó a uno y le dio espíritu, que fue Adán. Pero ya estaba la tierra llena de los hombres y llena de las mujeres. Y se había multiplicado y estaba llena toda la tierra. Pero de toda la multitud solamente tomó uno. Y de ese uno sacó la mujer. De ese uno sacó la mujer. Es decir, que dentro de ese uno había los dos. ¿Me comprenden? Había los dos. Para hacer la imagen de Dios, para manifestar la imagen de Dios, Dios formó la familia. Es decir, la familia es el pensamiento de Dios. Una familia se constituye por un hombre y una mujer, y los dos tienen diferentes roles que hace que se forme el concepto de Dios en la familia. Normalmente los hijos que se crían con padre y sin madre, o con madre y sin padre, tienen esa debilidad que le falta como la formación paternal o maternal, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi casa, a mí me pueden decir que, bueno, estoy hablando no solamente en mi casa, yo pienso que a ustedes les sucede lo mismo, que no somos los mejores papás, ¿cierto? Ni son las mejores mamás, pero hemos tratado de serlo, hasta donde más hemos podido. Hemos manifestado nuestro amor por nuestros hijos, aún siendo yo el papá. La forma de manifestar esa particularidad de Dios en cuanto al hombre, yo tengo que mostrar en la casa la justicia. Es decir, como algo severo, como algo drástico, como algo más duro. Algo que de pronto me digan, no, ya llegó mi papá, ay, mi papá, y como que le da algo de temor mi papá. Pero por otro lado, mi esposa manifiesta esa parte también que es como maternal, que es reconciliadora, que como que da el beso, como que vaya, pídale perdón, y entonces también me conmueve a mí, no, pero mira qué tal. Entonces, a mí me ablanda la voz de mi esposa. No, de pronto está haciendo así, mira qué tal. Entonces, si me lo sabe decir como dice, entonces como que dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué? Porque si la mujer es sabia, aprende a decir las cosas al hombre, y el hombre puede. Eso fue lo que aprovechó el diablo con Adán, que cogió a la mujer y por medio de la mujer destruyó al hombre. ¿Por qué? Porque sabe que la mujer es más sensible a las palabras. Por eso la mujer tiene que orar más. Las mujeres tienen que orar mucho más, porque las mujeres con la palabra es muy fácil que se dejan seducir, muy fácil se dejan llevar. Entonces tienen que orar mucho para tener más discernimiento, que esas palabras dulces que le están diciendo, de pronto no se las ha hecho el esposo, no se las ha hecho tal persona, pero se las está diciendo otro que puede robar su corazón y llegar a destruir su hogar y su mente. ¿Sí? Porque el corazón de la mujer es muy débil, tanto que se deja fácilmente llevar de los hijos. Ay, mami, que no sé, el papá es un poquito más
más durito, ¿no? Pero la mamá, ay, mire, le saben decir las cosas y entonces la mamá como que se deja llevar más fácilmente. Vuelvo y digo, no puede que no sean todos los casos. Yo he escuchado por noticias de mamás que botan a los hijos, ahorita botaron un niño a un basurero, entonces no puedo dar, pero digamos que hablando de un ejercicio de una mamá normal y un papá normal, pues no podemos comparar la mamá que botó al niño a un basurero con una de ustedes, pues, obviamente, pero digamos que en lo estándar. Entonces, hay una parte en el hogar que corresponde a la divinidad de Dios en el hombre y una parte en el hogar que corresponde a la divinidad de Dios en la mujer. Cuando Dios hizo a uno y sacó de ahí la mujer. Cuando lo sacó, entonces le dio un rol al hombre y le dio un rol a la mujer para formar la familia y formar el concepto de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, entonces dirá, en su casa, ¿quién es amor? No, ay, mi mamá es más tierna. A veces, por ejemplo, en el caso de mi familia, de la familia de mi esposa, creo que el corazón del papá es un poquito más blandito, pero él también, mi esposa me cuenta que él también es, cuando él decía, ¡ah! Entonces todo el mundo, silencio. Él no necesitaba castigar a nadie, sino con la voz dura, ¡pa! Ya. Pero la mamá era como que la quedaba correcto, entonces, no siempre, digamos que no es una regla, pero para que entendamos el concepto, por qué Dios entonces dio el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Para que tus días se alarguen. Mire, es tanto, para que usted entienda el concepto de Dios en el papá y la mamá, que Dios dijo, Deuteronomio capítulo 27, Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. ¿Qué dice? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Echa un poquitico más atrás, hasta el capítulo 21. Ahorita lea el 21. Desde el 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal en medio de ti, todo Israel lo oirá y temerá. Así se castigaban a los hijos, matándolos a piedra, y los mismos papás eran los que tenían que lanzar las primeras piedras, porque es que Dios les ha puesto en la mente de los judíos, de los que creen en Dios, que en la pareja representada entre papá y mamá figura Dios, porque Dios está enseñando, si usted no va a temer ni a respetar a su papá y a su mamá, a quien ve, mucho menos va a temerme a mí. O sea, es un concepto básico, ¿sí me comprende? De temor al que ve, para que cuando Dios se manifieste como el Padre, pueda temer y respetar a cuando no lo ve. Es lógico, ¿cierto que sí? ¿Cómo le enseña a uno? Primero lo que ve, para que luego pueda respetar al que no ve. Por eso nosotros ahorita estamos rindiendo culto al que no vemos, viendo lo que pasó a los que sí lo veían, ¿sí? Viendo el temor que Dios impuso en los hombres en Israel y viendo cómo castigó, entonces ahorita nosotros tememos. Estamos temiendo no respetar a Dios nuestro Padre, y lo podemos manifestar aún con nuestra madre. Que no quiere decir que yo me salvo si honro a mi padre, a mi madre de este mundo, porque nosotros no estamos bajo la ley. ¿Me comprenden, cierto? No estamos bajo la ley, pero muestra un mínimo de sospecha de que si hay un temor reverente ante sus padres, debe haber también algo de eso para respetarme a mí. Es eso es claro. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Dios no está buscando que nosotros ahorita cumplamos la ley para poder entrar al reino de los cielos, sino que cumplamos la ley perfecta. Es respetar a Dios el Padre, y por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, lo primero que quiere el hombre es santificar a Dios por medio de su nombre. O sea, nosotros no podemos hacer que nuestro Padre Dios sea puesto en ridículo por nuestra mala actitud o por nuestra mala vida. Si estamos haciendo las cosas mal, entonces somos la vergüenza de nuestro Padre. Pero ya no el Padre de la carne, sino el Padre eterno.
Pero obviamente, si no le importa al papá de este mundo, ¿qué le va a importar la mamá del padre o la madre eterna? No tenemos mamá a Dios, sino que entienda que de Dios salió esa parte maternal y lo manifestó en la mujer. Ahora sí me comprende, pero no lo separe. Cuando hablamos del hombre, no lo separe, es uno. Dios es uno y tiene el amor maternal y el amor paternal. ¿Sí? El amor paternal es disciplina y el amor maternal es, bueno, yo lo castigo, pero también yo lo puedo amar. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, Dios mostró la severidad de tal, usted va a hacer así, 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 y manifiéstelo con lo que ve, para que cuando se manifieste lo que no ve, ya usted me respete. Porque Dios iba a derramar la gracia y Dios iba a manifestar su amor. Él estaba exigiendo que me ame. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Es que Él exige. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, lo podamos amar. ¿Por qué? Porque Él va a manifestar su amor cuando manifiesta su parte maternal. ¿Quién manifestó esa parte maternal? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, mire, creo que fue Mateo capítulo 15. No me acuerdo. Digo, oíste que fue dicho que amarás a tu padre y a tu madre y los honrarás. Versículo 15, capítulo 15, versículo 4. O sea, Jesús está reconociendo eso del Antiguo Testamento, de la severidad de Dios. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muere irremisiblemente. O sea, Jesús está confirmando ese amor y ese temor que debe tener, ese respeto que se debe tener por papá y mamá. Lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día se va a manifestar el amor de Dios, que es el amor maternal. Y si no se respeta ese amor maternal, ese amor que Dios me quiere dar, es como menospreciar el amor maternal. Yo no sé si usted ha tenido algún problema en su casa algún día y usted ha encontrado el refugio en el corazón de su mamá, que tranquila. En el caso, por ejemplo, yo hablo de mi esposa, que conozco un poco los hogares de todos ustedes. Pero mi esposa, por ejemplo, ella, si tiene que hacerle el trabajo manual a una de mis hijas, ella lo hace. Ay, que pínteme, que córteme, que hágame el disfraz, que todo. O sea, ella, que hágame tal comida, ella está manifestando la forma de manifestar. Yo pienso que yo nunca se le va a olvidar a mis hijas que mi esposa manifestaba su amor por todo lo que les conmovía y ella quería. Y todo lo que está pensando mi esposa es que no la defraude. No tanto porque le dé gracias. Yo siempre le digo, oiga, dele gracias a su mamá o a... Yo lo hago, ¿sí? Yo lo hago para que entienda. Pero es más importante que cuando de pronto ella le dice, no fue bien, a todo el mundo le gustó lo que tú hiciste, fue la forma de honrar a la mamá. ¿Sí entiendo? ¿Por qué? Porque ella está recibiendo en su corazón la satisfacción de haber podido ayudar a su hijo. Entonces, cuando sucedió esto, ¿cómo puede ser posible que está hablando de la mamá de Jesús? Entre comillas, está hablando, le dice que aquí está su madre y sus hermanos y te quieren ver, y él de una vez dice, ¿quién es mi mamá? ¿Sí me comprende? ¿Por qué la trató así? Porque le dijo, ¿quién es mi madre? Si él mismo está enseñando que honra a tu padre y a tu madre, pero él dijo que no, ella no es mi mamá. Ella no es mi mamá. Mi mamá es mis discípulos. Tremendo, ¿no? Porque él mismo está enseñando de la severidad y reciban. ¿Usted piensa que María no amaba a Jesús? Claro, es su hijo, lo ama entrañablemente, pero él no creía. Ellos no creían, pensaba que estaba fuera de sí, por eso lo estaban llamando, porque la semana pasada leímos donde decía que él estaba fuera de sí, que cojan lo que está fuera de sí. Pero Jesús tiene algo muy importante, que él ve con los ojos de Dios. Jesús no está viendo con los ojos humanos como nosotros estamos acostumbrados a ver. Cuando usted aprende a ver espiritualmente, usted puede separar y dejar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos y todo por causa del Evangelio y por causa del reino de los cielos. Cuando usted vuelve a ver a su hija, a su hijo, a su papá y a su mamá como los ve en este mundo, entonces no puede entrar casi en el reino de los cielos porque lo conmueve más su esposa, su esposo, su hija, su hijo, su papá, el que sea. El que le está impidiendo para entrar en los cielos puede ser su estorbo. Usted va a manifestar mucho el amor por él, por lo que ve en sus ojos, pero no puede manifestar un amor más grande por el que no ve en sus ojos, que es el verdadero Padre. Entonces Jesús nos enseñó esto.
La Biblia, en el Antiguo Testamento. Job, capítulo 17. Job, ¿saben dónde es? Antes de Salmos. ¿Salmos sabe dónde es? Antes de Proverbios. ¿Ya? Job, capítulo 17. Versículo 14. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? ¿Qué dice? A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿A quién le dijo mi hermana y mi madre? A los gusanos. Mire, ¿por qué quiero decir esto? Es que a la corrupción ha dicho mi padre, es que Jesús estuvo en este mundo, pero el padre él no es de este mundo. Algún día tuvo que haberle dicho papá, a quien una persona corruptible. O sea, a José, que era el padre, el padrastro, digámoslo así, o el que parecía que era el papá, pero no era el papá, porque María era virgen cuando quedó embarazada, cuando quedó encinta. ¿Y de quién quedó encinta? De Dios, el Espíritu Santo. Entonces el padre de Jesús es Dios. Sin embargo, le dijo al corruptible, mi padre eres tú. Y a los hermanos, a la mamá les dijo gusanos. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos tratando un tema acerca de los demonios? Cuando Jesús estaba hablando de los demonios, que yo le dije, cuando usted se muera su papá y su mamá y no tenía fe, usted tiene que entender que no se murió ya su papá, ya no es su papá, ya no es su mamá, ya no es su hermana. ¿Qué es? Un demonio. ¿Qué son los demonios después de que la gente muere? Espíritus que entran al cuerpo de nosotros y lo destruyen. Ustedes han visto que a la papa le entra el gusano, al café le entra el gusano, a veces uno va a entrar gusano, mangos, gusano, por todos lados gusanos. ¿Cuál es el gusano del hombre? Los espíritus inmundos, los demonios. ¿Sí? Jesús estaba hablando de eso, que cuando a un hombre le expulsa a uno, resulta que luego vienen 7 más y el estado va a ser peor. Esto no le pasa. Yo tenía una vez un cultivito de tomates en mi jardín y quitaba uno y al otro día amanecían 50, y quitaba unos 50, al otro día amanecían 100, se me comieron la hierbabuena y uno se veía qué hacer, echaba yéndole ají, eso es mucha plaga tan tenaz. El gusano es una cosa horrible. Pero cuando una persona se muere, ¿qué se comen? ¿Qué se lo comen? A los hombres se lo comen los gusanos, a nosotros nos comerán su carne, lo comerán los gusanos. O lo queman por fuego. Pero si usted pone un pedazo de carne, usted ve un gusano. Si usted ve un perro muerto, cuando está lleno de gusanos. Es que Dios nos trató a nosotros como gusanos. ¿Sí? Mire, Isaías 41. Entonces, Isaías 41. Este es el versículo con el que el Señor a mí me llamó. Yo no había entendido esto del gusano. Yo he entendido como que humildemente dice, ay, sí, Señor, yo soy gusano. Ahora va a entender mejor. Isaías 41, 14. Dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo es tu Redentor. Cuando el Señor, bueno, a mí me llamó con todo esto me llamó el Señor con Isaías 41 para que le sirviera. Pero yo sentía así, ay, Señor, yo soy gusano. Es más, yo le decía, Señor, yo soy como perro muerto, sino que tú me diste vida. Pero yo era, ¿usted no ha visto un perro muerto en la calle? ¿Y quién lo mira? Nadie lo quiere. Yo decía, Señor, yo era como ese perro muerto. Pero gusano, yo decía, bueno, gusano no lo he entendido. Hasta ahora preparando este alimento, el Señor me mostró, nosotros somos gusanos verdaderamente. Lo que pasa es que hay gusano bueno y gusano malo. ¿Cuál es el gusano malo? El espíritu de la persona que muere y estando muerto está muerto. Estando muerto muere. Termina siendo gusano para los que todavía tienen vida. Si se muere su tía, su tío, su hermano, su abuelo, su tío, a nosotros se nos murió una niña antes de nacer. Y yo pienso que eso fue gusano en mi casa. Entra a la casa de uno y se mete por uno, a veces sale por otro. Mi esposo un día le apareció una circular en el cuello, una cosa como si se hubiera ahorcado, digámoslo así. Como cuando se hiere uno con una cosa. Ustedes se han cogido con una soga y se ve el tallón, ¿no? Como quemado. Mi esposa le salió eso en el cuello. Pues resulta que la niña que murió
había muerto con doble circular en el cuello. Mi esposa no quiso verla, pero yo sí. Y las marcas que yo le vi a la niña en el cuello fueron las marcas que yo le vi a mi esposa también. Lo eché fuera y ella se sanó. Entonces yo entendí que hay gusano. O sea, ahora entiendo qué es el gusano. O sea, yo sé que es demonio y que puede entrar, entonces yo me la paso expulsando a los demonios del uno del otro. No, si soñó con fulano, no. Entonces, si yo sueño con mi papá o con mi hermano que murió, fuera, eché fuera. Para mí ya no es mi hermano, es fuera demonio. ¿Sí? O gusano, para mí es lo mismo. Entonces Jesús está hablando de esos gusanos que entran y cuando le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces ellos, o sea que nosotros somos su papá, su mamá, su hermano, su parentela, los gusanitos, los gusanos. ¿Pero qué le dijo él a los gusanos? Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida. ¿Sí me hago entender? Es que nosotros, cuando nos bautizamos para entrar en el cuerpo de Jesucristo como gusanos y alimentarnos de Él. Me parece muy impresionante eso. La única forma de tener vida es entrar en el cuerpo de Él y comérnoslo a Él. Dice, si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no tienen vida. Pero es muy diferente el gusano que va a entrar en el cuerpo de vida, en el cuerpo de Cristo teniendo vida, que el gusano que estando muerto entra a otra persona y lo mata y destruye su vida de fe. Si usted deja entrar demonios a su cuerpo, está dejando entrar gusanos que matan su fe. Pero si usted es gusano que entra al cuerpo de Cristo después de que y alimentarse de Él, usted será un gusano que entra en el cuerpo de Cristo al reino de los cielos, llamándose mi hermana y mi hermano y mi madre. ¿Sí? Porque le dijo así, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, pero eres gusano. Es que Jesús, bueno, hay un ejemplo que como a los niños a veces les digo, ¿no? Que había un castillo muy grande y estaba cayendo una tempestad muy grande y estaba el rey con su hijo. Y entonces cayendo esa tempestad, un pajarito se paró a la entrada, ahí cerquita de la puerta, y en esa tempestad el pajarito se estaba revoloteando y casi que moría. Entonces el niño desde la ventana le decía al pajarito que entre, que venga, que aquí se va a salvar, y el pajarito no entendía. Entonces él, angustiado por ese pajarito, salió a cogerlo, y cuando lo fue a coger, entonces el pajarito se fue. Entonces le dijo el niño, el príncipe al rey, le dijo, papá, pero si aquí le podemos dar buena vida, aquí no moriría ese pajarito, ¿por qué no entró? ¿Por qué no se dejó entrar acá? Dios, fácil, porque para que el pajarito lo entienda, usted tendría que volverse pajarito. El pajarito no entiende así. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se hizo como uno de nosotros. Se hizo como gusano, apareció como gusano. Por eso es que no todo el mundo lo entendió y no todo el mundo lo encontró y no todo el mundo lo vio. Salmo 22, 6. Salmo 22. Salmo 22, ¿qué dice? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿A quién se está refiriendo ahí? A él mismo. Él mismo se sentía ya como un gusano, como una persona diferente. O sea, todo el mundo lo trataba como si fuera gusano, despreciable. En el Antiguo Testamento, nadie podía tocar muerto, porque tocar muerto era tocar gusano. Tocar gusano, entonces era inmundo. Entonces nadie podía tocar un cuerpo muerto porque supone que se comenzaba a corromperse y era gusano. Cuando los que se mueren primero estando vivos, ¿quiénes son? Estando vivos, ¿quiénes se comienzan a morir? Los leprosos. Los leprosos, la lepra es la muerte de la carne, ¿sí? Que hasta se pueden gusanar, porque la carne se apicha. Sin embargo, Jesucristo, cuando vio un leproso, los tocó y dijo, si tú quieres puedo ser sano. Y lo tocó, todo el mundo se asustó. Y los leprosos tenían que dar una campana y decir que soy leproso para que salieran corriendo, porque hay gente que se muere la carne. Ellos, Jesús, como lo vean a él como otro gusanito, entonces lo menospreciaron. Salmo 66, Salmo 69. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es que aunque lo parió la misma mamá, pero ya entendemos, eso ya no hay que volver a repetir otra vez la prédica de la semana pasada. No tiene nada que ver con la sangre de María, no tiene nada que ver, pero sí fue el mismo vientre. El mismo vientre, el mismo útero que parió a Jesús, parió a los otros hermanos que vimos la semana pasada. Pero aún así ellos lo desconocieron y por eso era que lo estaban buscando. Pero nació de la misma generación, de la misma mamá,
pero su papá es diferente, o sea que su destino es completamente distinto al de los otros hermanos que salieron del mismo vientre, ¿sí? Nacieron como gusanos. Jesús nació como si fuera un gusanito, igual. Dijo, para todo el mundo yo soy como gusano, pero ese gusano tiene vida, ¿sí? Cuando se hace hombre, cuando crece, entonces dijo, si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no van a tener vida. Por medio del bautismo en agua, nosotros entramos al cuerpo de Jesús después de haber creído. Por eso dice que el que crea y sea bautizado será salvo. O sea, entrará al cuerpo de Jesús como gusano para vivir comiendo, alimentándose hasta el día que morimos. Lo que pasa es que cuando uno come, uno coge la característica de lo que uno come. Mire, yo he cambiado mi alimentación un poco, por lo menos dejé de comer carne y yo me he sentido muy diferente. Me decían, pero yo no dejaba, pero es que el video que vi yo, el documental que vi yo acerca de la carne y de la leche, no, esto me hizo entrar como en conciencia, ¿sí? Pero mire, fue tanto la diferencia que me bajó la tensión, me bajó el peso, muchas cosas me han pasado, no tomaba leche, o sea, me he sentido mucho más saludable, porque uno es lo que se come, ¿sí? Entonces usted come una cosa, se vuelve así, se come esto, se come el otro. En cuanto a lo que uno se come físicamente se ve, pero en cuanto a lo que uno se alimenta de la palabra, uno se vuelve conforme al que recibe de la palabra, ¿sí? Si usted anda con ampones, así usted no coma carne, se vuelve ampón, ¿sí? Sí, eso no hay otra cosa. ¿Qué puede uno esperar de una persona que anda con malas mañas? Ande usted, dice, por eso es que el dicho, ¿no? El que anda con lobos aprende a aullar. Aprende a aullar, ¿por qué? Porque coge la misma forma de hablar. Cuando iban a crucificar a Jesucristo y Pedro estaba ya negándolo, entonces él dijo, uy, usted es de los discípulos de, porque hasta su forma de hablar lo delata. Entonces él, para aparentar que no era, comenzó a decir vulgaridades. No, yo no conozco a ese hijo de nada. Y comenzó a decir cosas así, como para decir que no era de allá, para negar, ¿sí? Que sí era de él. Dijo, no, es que hasta su forma de hablar lo delata, porque él ya estaba hablando de pronto a más así como Jesús. Es que uno se vuelve tal cual. Por eso uno tiene que cuidar con quién anda. Dime con quién andas y te diré cómo te vuelves o quién eres ahora. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy testigo de eso en mi vida. Que usted deja que una persona se vuelva como otra. Uno le dice, no se meta con esa persona. No se meta. Apártese. La Biblia le dice, no, apártese. Dios le está diciendo en Proverbios, no se junte con ellos. Más lo hace. ¿Cómo se va a volver? No, pero es que yo creo. Sí, ¿quién le alimentó eso? ¿Quién la alimentó? ¿De dónde se está alimentando? ¿Quién le alimenta su mente para volverlo así? Que le cambia el chip, le cambia la forma de pensar. Cuando Jesús le está diciendo que tú eres mi madre y nos estamos alimentando, Él es que nosotros nos estamos alimentando de Cristo, que es el amor maternal de Dios. ¿Sí? Comer su carne y beber su sangre transforma nuestro corazón. Entonces nosotros nos volvemos como María. ¿Sí? ¿Cómo crees que fue María con Jesús? ¿Cómo crees que fue? Mire, ¿cómo murió el hijo de María? Eso, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Vamos a ver. 25, ¿qué dice? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús? Mire, la muerte de Jesús no era una muerte para honrarlo. Era una muerte. La muerte de Jesús es un tipo de muerte para borrarla de la mente, para que todo el mundo sienta vergüenza de esa persona. María, yo creo que desde niño Jesús lo cuidó y toda la cuestión, pero aún así fue una mujer común y corriente. Hasta una vez se le perdió el chino. Tenía 12 años y hasta los 3 días fue que, ¿dónde está Jesús? Y todo el mundo le pide a María. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Nosotros, si fuera buena mamá, estaría pendiente, sabiendo que es el Hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, vuelvo y digo, era una persona normal, pecadora como cualquiera. Y más, cuando estaba muriendo, ni siquiera pudo interceder por el Hijo. ¿Por qué? Porque lo hablamos la semana pasada, ya mayor. Él ya tenía que defenderse.
Y si lo defiende, que lo defienda el papá. A eso le decían, pues si dijo que Dios es su padre, pues que Dios lo defienda. ¿Cómo le quedó? Lo resucitó de los muertos al tercer día. Entonces tenaz, el padre sí respondió por su hijo, pero la madre no pudo hacer nada. Sin embargo, María mostró algo que muestra el amor maternal, que es el que está demandando Jesús aquí. Mi discípulo es el que va a ser como mi mamá, me va a amar a mí hasta el final, hasta la muerte. Porque María sabía que iba a morir allá avergonzado. Muchos de los discípulos se fueron. ¿Se acuerda que dijeron, no, es que heriré al pastor y las ovejas serán dispuestas? ¿Quién estaba al lado de Jesús? El que tenía ya el corazón formado como la mamá, Juan, el discípulo que más amaba. Jesús lo amaba mucho a él porque él amaba a Jesús. Entre los dos había un amor de primo, pero él ya sabía que él era el Señor, ella lo veía como Dios. De hecho, que fue el que escribió, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego Juan supo, no, es que yo fue al lado de Dios, de Jesús, que es Dios hecho hombre. Y fui a quien amaba y yo también lo amé. Sin embargo, en Apocalipsis ya leyeron, ¿no? La tarea, Apocalipsis capítulo 1, para ver a Jesús hoy en día. Para que vean al que estamos esperando. Porque ya no estamos esperando que murió en la cruz otra vez ahí. No. El Jesús de la gloria que vamos a esperar. Ese es el que tienen que pensar, creer y ver espiritualmente. Porque este que está aquí, este es el que está manifestando el amor de la mamá. La demanda de Jesús es que nosotros seamos como la mamá, como la hermana y como el hermano. Lo que pasa es que en nuestra familia no todo el mundo se trata como la familia que Jesús quisiera tener. Entre nuestra familia se pelean como perros y gatos. No hay más envidia sino que entre hermanos. Y dijo además que pondrá enemistad entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la suegra y la nuera. Los enemigos son los de su casa. ¿Por qué? Por causa de amar a Jesús. Porque es que si yo amo a Jesús, yo paso por encima de lo que sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hija. No me importa. Porque por encima está mi amor por Jesús, que es el amor que tenía María por encima del que dirán de todo el pueblo que está matando a mi hijo en la cruz. ¿Usted iría a ver a la muerte de su hijo en la silla eléctrica? A ser presencial. Van a matar a su hijo en la silla eléctrica. ¿Y qué murió? No, es que fue el más malo. Fue el Pablo Escobar de nuestra era. Eso violó, mató y lo van a matar de cámara. No vamos allá a acompañarlo hasta el final. No, uno acompaña al cementerio a los que son los amigos, ¿cierto? Pero si, mire, no me diga mentira. Si usted ve que mataron al delincuente más delincuente, ¿usted iría al entierro de él? No va ni siquiera a la fiesta de grado de unión para no meterse en problemas. Hoy en día los políticos se cuidan mucho a dónde se meten. Mucho menos van a ir al entierro de un tráfugo, de un mal que ha sido despreciado por los hombres, que tiene una muerte maldita. Pero Juan estaba al lado de Jesús y su madre estaba al lado de Jesús. Esa es la fidelidad que Dios espera de su iglesia, que sean como su mamá, que aunque son gusanos se han alimentado de mi amor. Y Dios está esperando es que nosotros amemos a su hijo como si amáramos a nuestros propios hijos, como una mamá ama a su hijo. Lo que pasa es que si uno no ha recibido la gracia, si uno no se ha vivido la sangre, no ha vivido el amor de Dios. Y si no ha vivido el amor de Dios, entonces Jesús le va a decir, yo no te conozco, apártese de aquí, hacedor de maldad. Porque por encima lo que Dios quiere es que lo amen a Él. ¿Y a quién quiere que lo ame? A Dios que no ve, pero que no ame a Jesús, a quien sí vieron. Es que nosotros amamos a Jesús, a quien vimos que es Dios. Mire, yo estoy viendo a Hernandario. ¿Y qué tal que yo le dije a Hernandario, ay no traiga a su hijo, que es muy cansona aquí en el culto? Entonces ellos volverían la semana entrante. No vuelven porque si no quieren mi hija, pues yo tampoco vuelvo. ¿No haría usted eso, Hernandario? No, pues, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no? Es que es muy chillona, muy cansona, no, qué vergüenza. No, entonces yo no vuelvo. Entonces, ¿será que Dios va a querer que nosotros estemos donde no aman a su hijo? Es que si uno no puede decir mentiras. Si aman a mi hijo es como si me amaran a mí. Cuando yo veo que aman a mi hija, yo veo que es como si me amaran a mí. A mí, si yo veo que un amigo le dice, ay, Julanita, ay, Daniela, ay, no sé qué, Sergio, a mis familiares, si yo veo que los aman, es como si me amara a mí. Pero si golpea a una de mis hijas, es como si me golpea. Si rechazan a mi hijo, es como si me rechazara a mí. Jesús dijo, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que me desprecia a mí no desprecia a mí, sino desprecia al que me envió. ¿Por qué? Porque amar a Dios
Es por medio de Jesús que nadie puede amar al Padre, nadie puede venir a mí sino por medio suyo. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede llegar a amar a Dios si no ama a su Hijo. ¿Y con qué amor quiere Dios que amemos a su Hijo? Con el amor maternal. Si nosotros no tenemos el amor maternal, que nos ha alimentado Él mismo, ¿cómo vamos a poder decir que amamos a Dios? Amamos a Jesús. No podríamos ser fieles a Él hasta el final. Mire cuánta gente que va a la iglesia y por cualquier pendejada no vuelven. Por cualquier, mire, es que cualquier cosa. Entonces, ¿qué tal que? No, es que escupieron a mi hijo, yo no voy allá. Pues a Jesús lo escupieron. ¿Qué no hicieron? Y sin embargo, María estuvo ahí, aunque despreciado y desechado, y murió como un delincuente, como lo peor. María no sintió vergüenza, sino que lo acompañó hasta el final. Estuvo fiel. Por eso el himno que estamos cantando, oh sí podemos, quien hasta el momento de la muerte, pues sí, Señor, sí te amo Jesús, te amo por encima de todo, no me importa, mi familia me dejó, pero por encima de todo está mi amor por ti, porque tú me amaste a mí primero. Soy el gusano que entró a tu cuerpo a vivir y quiero morir ahí. O sea, si muero con Él, vivo con Él. Si resucita Él, resucito yo. ¿No le parece mejor morir siendo el gusano que vive en Cristo? Véase como un gusano muriendo en Jesús, pero que tiene el amor de Jesucristo, que lo ama y no quiere salir de ahí por amor, porque ama beber su sangre, porque ama comer su carne, porque ama transformarse de acuerdo a la naturaleza divina, porque dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida nos ha sido encomendada por su divino poder, para que nosotros fuéramos hechos participantes de la naturaleza divina. Es que si comemos de Jesucristo, que es de la naturaleza divina, nos volveremos como Él. Si usted come carne, vuelve y le digo que vuelve y se enferma. Pero si comemos de carne de Jesucristo, no se enferma, sino que tiene vida. Si come la sangre, si bebe la sangre de Jesucristo, tiene vida. Haga de cuenta que es un gusano. Véase como un gusano delante de Dios, pero que ama a Jesús con el amor maternal. Sí, gusano, pero que lo ama como amar a su Hijo, entrañablemente, acompañándolo hasta el fin, esperando la resurrección, esperando Él, sintiéndose orgulloso de Él. No sienta vergüenza de Jesús, como una madre nunca se avergonzaría de un hijo. Bueno, obviamente que hay hijos que lo hacen pasar unas vergüenzas que uno no quisiera ni verlos, pero mientras esté haciendo la voluntad de Dios, dijo, ¿quiénes son mis hermanos, mi mamá y mi hermana? Los que hacen la voluntad de Dios son mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Entonces pongamos en práctica ese amor. Oremos por nuestro espíritu, para que nuestro espíritu esté siendo formado por el amor maternal, bebiendo la sangre de Jesucristo, bebiendo la naturaleza de Jesucristo, que es la parte, digamos, misericordiosa de Dios. La parte maternal que manifestó Dios es por medio de Jesucristo. Ya vimos la parte de justicia y de juicio, pero veremos otro juicio peor, que es los que no reciben el amor maternal, tampoco lo tienen y se condenarán, y serán gusanos para los descendientes. Así que oremos por nuestro espíritu, para que nosotros no seamos gusanos para nuestra descendencia, sino gusanos en Cristo, que se alimentan de su carne y de su sangre, teniendo el amor maternal. Señor Jesús, ayúdanos, por favor, que nosotros no nos creamos mucho, sino que nosotros nos humillemos, Señor, entendamos que somos como gusanos, que hemos entrado a tu cuerpo, Señor, por medio del bautismo, después de haber creído. Ahora bebemos tu sangre y comemos tu carne, Señor, y salimos también a este mundo, Señor, durante estos 8 días que vienen, a llevar tu carne, a llevar tu sangre, Señor, para que otros coman y beban, Señor, y vivan, para que otros también crean en ti y entren en ti y participen de tu naturaleza divina. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestro corazón endurecido, Señor, para que nosotros no seamos arrogantes, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos del amor de Dios, seamos llenos de la sangre de Jesucristo, que está llena del amor de Dios, de la manifestación de la misericordia de Dios. Ayúdanos para que seamos fieles hasta el fin, que acompañamos a Jesús hasta el fin de nuestros días. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no seamos como abortivos, sino que nosotros permanezcamos a pesar de todas las circunstancias, unidos a ti, alimentándonos de ti, Señor, cada día, alimentándonos de tu amor, para que el amor que tú exiges que nosotros tengamos, que es el amor maternal por tu Hijo, lo haya en nosotros, que haya en nosotros el amor maternal, que haya en nosotros el amor maternal para amar a Cristo, como María también lo amaba. Ayúdanos, por favor, para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para amar a los demás, como tú nos amaste a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.